¿Te llama la atención el coaching, pero quieres saber qué es de forma fácil? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchísimas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este lugar te vas a encontrar muchos videos que están relacionados con la motivación, con el crecimiento personal, pero principalmente con el coaching profesional. Y si te has hecho la pregunta de, bueno, ¿qué es esto del coaching profesional? Me llama la atención, me interesa, pero me gustaría saber qué es de forma fácil. Bueno, precisamente este video es para ti, es súper corto, es para que te des una idea de qué es el coaching profesional, para que puedas ir investigando y explorando un poco más al respecto y que veas si es que es algo que te gustaría aprender y que te gustaría ejecutar en el futuro. Y mira, primero lo primero, vamos a comenzar por las bases. Bueno, ¿qué es esto del coaching? Seguramente lo habrás escuchado alguna vez o quizás dentro del lugar en donde trabajas te han mencionado, oye, es necesario tener habilidades de coaching o trabajas con equipos como supervisor o directamente en recursos humanos. Seguramente habrás escuchado previamente del coaching profesional. Y mira, de forma sencilla, coaching profesional es un acompañamiento que se da a una persona o a un grupo para que puedan hacer progreso hacia sus metas. Eso es de forma sencilla. Ahora, tú me dirías, bueno, Liliana, pero en realidad, ¿como para qué tendría que pagar sesiones de coaching o para qué tendría que pagarle a una persona para conseguir mis metas? Yo puedo hacer una lista de mis objetivos y lograrlo. Bueno, sí, pero justo ahí es en donde entra la razón y el porqué del acompañamiento del coaching. Mira, este acompañamiento se da principalmente porque tú y yo podemos decir, bueno, aquí en confianza, puedes decir, Liliana, esta es mi lista de objetivos con la que comencé este año. Y bueno, en realidad yo te diría, ok, vamos a medir el progreso. ¿Cuántos de esos objetivos has avanzado? ¿Cuáles de ellos ya concretaste? ¿Cuáles has modificado y cuáles has ido agregando a la lista? Bueno, justo para eso son estas conversaciones de coaching, principalmente porque la mayoría de los seres humanos somos personas completamente imperfectas. De pronto podemos tener un día buenísimo y estamos con toda la motivación y con toda la actitud y decimos, ¿sabes qué? Está genial, me voy a enfocar en esto y hasta que lo consiga y lo voy a lograr y voy a ser el mejor. Y eso está súper bien. Funcionó perfecto en nuestro pensamiento, pero ya en el día a día la vida se metió en el camino. Resulta que llego del trabajo súper cansado, resulta que en realidad está haciendo frío, está lloviendo, en realidad me habló mi amiga que para el café, que para la comida, resulta que en la familia se programaron un evento y entonces no voy a poder el fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente puede ser que en algún momento pasaron algunas semanas, de pronto puede ser que se fue todo el año y quizás esos objetivos precisamente que tú decías que eran súper importantes y que habías hecho y que habías anotado ahí en tu lista, puede ser que tal vez no has hecho un progreso real en esas metas. Así que puede ser, por ejemplo, que tú digas, oye, Liliana, a mí me encantaría tomar una capacitación de un tema determinado o me encantaría tomar clases de inglés. Y resulta que a lo mejor a la fecha ya pasaron algunas semanas, pasaron algunos meses o incluso en casos extremos, puede ser incluso hasta que pasaron algunos años y tú no has tomado tal capacitación, no has tomado esas clases de inglés y puede ser, ya en el peor de los casos y en lo más extremo de la vida, te diría, puede ser que se te vaya una década entera y tal vez algo que querías mucho y tal vez alguna meta que tenías muy clara y que querías realmente hacer, no la has concretado. Bueno, justo ahí
Y precisamente por eso es en donde entra el coaching profesional. Precisamente ahí es en donde entra este tipo de conversaciones, porque tú, al momento de que pagas a un profesional para que te dé un acompañamiento profesional, entonces estás tomándote esas cosas que son importantes para ti, te las estás tomando más en serio, te las estás tomando poniendo un esfuerzo, poniendo dedicación, comprometiéndote con algo que es importante para ti. A lo mejor otras personas no lo ven y a lo mejor para otras personas pueden decir, oye, pero esa meta que tú tenías de empezar un proyecto por tu cuenta o ese negocio que dijiste que te gustaba, pero al final, bueno, ¿qué más da, no? Si lo iniciaste o no lo iniciaste. Bueno, las metas importan porque son necesarias, son cosas relevantes para ti. Y precisamente cuando haces ese acompañamiento profesional, pues tú ya estás pagando a otra persona para hacer equipo, para darle la seriedad que corresponde, porque quieres poner esfuerzo en eso que te gusta, en eso que quieres hacer. Ahora, aquí estamos hablando de objetivos de cualquier tipo, ¿eh? Estamos hablando de objetivos personales, de objetivos de la vida, estamos hablando de objetivos de carrera, de proyectos de negocio, o estamos hablando de proyectos muy especiales para ti, o incluso metas relacionadas con la familia o con la pareja o con los hijos. Es decir, aquí entra cualquier tipo de metas o incluso hasta cosas como, por ejemplo, modificar algún comportamiento, a lo mejor modificar algún hábito o quitar algún hábito que no te agrada, o a lo mejor estás hablando de objetivos que son muy puntuales para aprender habilidades o para reforzar algún conocimiento que a ti te guste o para poner atención en algo que te llama la atención y que quieres concretar en este momento de la vida. Así que por supuesto que ahí es en donde entra precisamente el acompañamiento del coaching profesional, porque esa persona te va a ayudar a que en estas conversaciones, y ahorita te voy a decir un poco generalmente cómo funcionan, pero aquí lo importante es que cuando tú haces equipo con esta persona, entonces te vas a enfocar en que estas conversaciones vayan dirigidas específicamente hacia esas metas que te interesan, hacia eso que te importa. De lo contrario, puede pasar mucho tiempo y tú los vas a dejar ir. Van a ser cosas que las vas a dejar ir. Mira, si ya has visto un poquito más del contenido en este canal, vas a ver que si entras a la página quiero platicar coaching.com directamente, vas a ver un espacio que se llama blog de coaching. Ahí tengo un ejercicio de coaching que vale la pena, que en algún momento, si quieres hacerlo, vale la pena reflexionar. Es un ejercicio de coaching de vida que se llama las décadas de la vida. Y te lo resumo de esta manera. En esto que estamos hablando, ¿para qué es el coaching profesional? Mira, en la primera década de la vida eres un niño y realmente ahí estás disfrutando, estás aprendiendo, estás absorbiendo todo el aprendizaje y todas las cosas que estás conociendo del mundo. Ahora, en la década número 2, prácticamente eres un estudiante, eres un aprendiz. Estás mirando cuáles son tus intereses, estás conociendo más acerca de ti, de tu personalidad, de cómo abrirte camino en la vida. Hasta la década número 3 es que entonces empiezas a producir, empiezas a hacer cosas que te interesan, proyectos que son relevantes para ti. Pero si saltamos a la siguiente década, entonces ahí las cosas se empiezan a poner serias, porque puede ser que quizás en la década número 3 tú comenzaste a tener ideas de comenzar una familia, a lo mejor de tener hijos o hacer cosas en tu vida personal. Y eso te puede quitar o agregar tiempo, dependiendo de cómo lo mires, para hacer nuevas cosas o para dejar de hacer cosas que te interesaban. Así que cuando pasas a la siguiente década, de igual manera, vas a tener objetivos muy concretos que quieres conseguir. Así que si de forma general decimos que en promedio 9 décadas para un ser humano, podríamos decir que es una aspiración relevante.
o que es algo a lo que podríamos aspirar, bueno, sería excelente, pero la realidad es que es poco tiempo. Y aquí es en donde nuevamente vuelve a ser relevante. ¿Para qué quieres el coaching? ¿Para qué quieres tener este tipo de conversaciones? ¿En qué te gustaría conversar? ¿Cuáles son los temas relevantes en los que te interesa poner atención? Porque aquí esto es como si fuera una dieta, pero no es una dieta física de alimento, sino más bien es una dieta mental. Estás analizando qué información te gustaría consumir, qué cosas te gustaría hacer en el día a día, en dónde te gustaría invertir tiempo, en qué metas te gustaría hacer progreso, en qué tipo de conversaciones te gustaría participar, cuáles otras te gustaría dejar de lado. Es decir, estas preguntas que te hago de life coaching normalmente comienzan a ser más relevantes y todo eso se trabaja precisamente en estas sesiones o en estas conversaciones de coaching. Ahora tú me dirías, bueno, ok, pero eso es muy grande, es muy amplio, puedo tener muchísimas metas o puedo tener muchas cosas en las que quiero hacer progreso. A ver, Liliana, dime, ¿cuántas sesiones de coaching debo de tomar o cómo se hace esto? Y mira, aquí te diría, eso lo vas a determinar tú porque tú vas a priorizar en tu lista de esos objetivos, de esas cosas que quieres vivir en tu década actual. ¿Cuál es el tiempo que quieres invertir para trabajar en ello? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Y de ahí es que tú vas a decidir con cuál de estas metas dar inicio en esas conversaciones de coaching. Ahora, por otro lado, también puede surgir la pregunta, oye, pero ¿y en qué frecuencia? Mira, en el coaching profesional, comercial, en la mayoría de los países vas a ver que una frecuencia recomendada es semanal. ¿Cuál es la razón? Mira, para la mayoría de las metas, esta frecuencia viene súper bien, porque si empiezas a tener, por ejemplo, imagínate que una frecuencia diaria de tener estas reuniones con el coach, bueno, eso puede ayudar bastante, pero principalmente cuando son metas de corto plazo. Porque imagínate, a lo mejor tú tienes una meta de que vas a hacer una presentación muy importante en la empresa donde trabajas y a lo mejor te quieres preparar a conciencia y quieres hacer ensayos y quieres trabajar cosas muy puntuales para ese evento tan importante que vas a tener. Bueno, entonces ahí la frecuencia diaria o cada 2 días te va a venir bastante bien. Pero para el resto de las metas, una frecuencia semanal es ideal porque es el tiempo adecuado en el que puedes hacer progreso para tocar base y medir tu progreso. Mientras que, por ejemplo, una frecuencia de 3 semanas o de un mes, en realidad volvemos a lo mismo. Tendrías, imagínate, una reunión de 60 minutos una vez al mes, serían 12 reuniones o 12 conversaciones en un año. En realidad, eso te puede ayudar para tocar base, para medir, para ver cómo vas avanzando, pero no para hacer trabajo real en las acciones y decidir cosas muy puntuales que es necesario validar y verificar que estás modificando y que estás avanzando en eso que realmente consideras que es importante. Así que coaching profesional lo utilizan cada vez más personas. En algunos países, por ejemplo, el coaching es muy utilizado. Hay personas que pueden trabajar con diferentes coaches. Por ejemplo, pueden trabajar con una persona para ciertas metas relacionadas con la vida personal o pueden trabajar con otra persona con la que quizás estén tratando temas o metas muy puntuales de pareja, etcétera. Pero estos acompañamientos funcionan precisamente para ayudarte a que hagas progreso en esas cosas que son relevantes para ti en este momento de la vida y para que puedas avanzar y tener un progreso real en esas cosas en las que quieres poner esfuerzo y las que quieres ver materializadas en tu historia de vida. Así que precisamente para eso sirve de forma general el acompañamiento del coaching profesional. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero, como siempre, que esta información te sea de utilidad
felicidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.